vamos a hablar un poquito de economía ahora, de lo que está pasando con la economía y también con el empleo, que van de la mano, ¿no? Van de la mano. Un ex mandatario argentino decía que gobernar es crear trabajo. Bueno, parece que no están tan bien las cosas en la región. No obstante, nos va a clarificar más al respecto Luciano Jara Musuruana, que es subdirector del Observatorio Económico Social de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Cómo estás, Luciano? Buenos días. Hola, buenos días, Antonio, ¿cómo te va? Bien, gracias por atendernos en esta mañana. Para aquellos que nos están sintonizando por nuestras variables multimediales, te estamos viendo allí por Zoom. A ver, ¿en qué estado está la economía hoy? Principalmente lo que refiere a la provincia y a la región Rosario. Me gusta hablar de región Rosario, ¿no? Para ser un poquito más abarcativo. Bien. A ver, repasemos un poquito el último informe que salió la semana pasada sobre empleo que publicó el INDEC. A niveles nacionales estamos hablando de que estamos volviendo a los números que se mostraban antes de la pandemia. Es decir, si uno compara primer trimestre del 2021 con primer trimestre del 2020, estamos en números similares. Hay una falta de recuperar empleos de aproximadamente 63.000 empleos a nivel nacional, estamos hablando, ¿no? Si bien es un número importante, recordemos que en el segundo trimestre del 2020, cuanto más fuerte pega la pandemia, habíamos perdido 2,5 millones de puestos de trabajo, es decir, se ha recuperado bastante lo que es el nivel de empleo. ¿Qué es lo que pasa a nivel Rosario? ¿Qué es lo que a nosotros más nos interesa? A nivel Rosario, en cuanto a lo que es tasa de actividad, es decir, mercado de trabajo, es el guarismo 44% la tasa de actividad, un poco mayor que a nivel nacional. Esto en general es así. Rosario suele tener, digamos, un ciclo más acentuado que a Nación. Cuando al país le va bien, a Rosario le suele ir mejor, y cuando al país le va mal, a Rosario le suele ir peor. En cuanto a desempleo, que es por ahí la variable que más conocen quienes nos están escuchando, estamos hablando de una tasa que asoma el 11% en Rosario, que es bastante superior a lo que se ve a nivel nacional, que está en 10,2%. Todavía el desempleo sigue siendo un problema en nuestra región. ¿Por qué es más? En realidad en Rosario pasa más de todo, digamos. La otra vez me explicaban, yo no entendía bien, pero el dólar, por ejemplo, cuando aumenta en el país, sube más acá en Rosario. El desempleo sube más acá en Rosario. La pobreza sube más en Rosario. ¿Qué estamos malditos? ¿Somos un lugar maldito, digamos, por la providencia? ¿Qué es lo que pasa? No, es muy buena tu pregunta, Antonio. Lo que pasa es que se profundiza el ciclo. O sea, si bien cuando las cosas van mal a nosotros nos va peor, ten en cuenta que cuando las cosas van bien a nosotros nos va mejor. ¿Y por qué esto? Bueno, porque tenemos actividades muy procíclicas, es decir, tenemos mucho contacto con todo lo que tiene que ver con el mercado de granos. No nos olvidemos que, bueno, tenemos el puerto más importante de la Argentina, y al mismo tiempo tenemos muchas de las actividades que están relacionadas con cuando el ciclo mejora, acá pega mucho más fuerte, y cuando el ciclo empeora, obviamente nosotros nos vemos aún más resentidos. ¿Por qué el empleo no termina de recuperarse? No termina de recuperarse en general porque el PBI no está creciendo tanto tal vez como se esperaba. El primer trimestre dio un aumento de un 2,5% interanual, lo cual, si bien es bueno, recordemos que venimos de varios años de caída, es decir, desde el 2018 venimos con una caída importante en lo que es el término del Producto Bruto Interno, y esto obviamente repercute en lo que tiene que ver con la demanda laboral, ¿no? Claro. Y principalmente, a ver, el tema del desempleo tiene que ver con algún sector o alguna actividad en particular de la economía que ha sido, por ejemplo, malograda o desmejorada por esta crisis de la pandemia. Sí, totalmente. Puntualmente, en el último informe que hicimos desde el Observatorio Económico Social de la UNR, lo que nosotros vimos es justamente un shock desigual en cuanto a lo que fue el efecto pandemia. Es decir, ha terminado afectando en mayor medida a quienes
peor estaban. ¿Por qué? Porque justamente afectó a quienes están en una condición laboral en términos de informalidad, es decir, que no tenían un empleo en blanco. Obviamente ellos fueron los primeros quienes lo resintieron. Y por otro lado, también los sectores de la población que les cuesta más integrarse al mercado laboral. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de jóvenes, en general de 24 años o menos, que están buscando su primer empleo o sus primeros empleos, y sobre todo también en este punto afectado a las personas que tienen menor instrucción. Cuando hablamos de simplemente un secundario completo o un secundario sin completar, está muy complicada la inserción en el mercado laboral, y también hay una diferencia entre lo que son hombres y mujeres, ¿no? Obviamente las mujeres todavía les cuesta un poco ingresar al mercado de trabajo, y de vuelta, el shock de la pandemia ha generado este efecto desigual. ¿Existe la brecha esta que se menciona hoy en día en el ámbito laboral? ¿Consiguen menos trabajo las mujeres? Porque yo veo muchas cadetas, veo muchas mujeres trabajando en diferentes actividades, incluso actividades que hasta no hace mucho eran, no sé si patrimonio, pero casi exclusivas de los hombres, digamos. Bien, es un excelente punto el que tocas. La participación laboral femenina ha estado aumentando en los últimos años, esto es indudable. Sobre todo se dio un gran aumento en lo que fue la década de los 90, después en la década del 2000. Estuvo, si bien hubo un crecimiento, estuvo más ralentizado este crecimiento, y ahora se ha vuelto a ver otro nuevo impulso, pero sin embargo sigue estando por debajo de lo que es la inserción laboral de los hombres. En cuanto a lo que hablamos de inserción laboral, lo otro también que es un fenómeno y que está presente y que lo hemos analizado tiene que ver con la brecha de ingresos, ¿no? La diferencia de lo que gana un hombre con una mujer, eso todavía está presente en nuestra sociedad. ¿Qué podemos decir de la clase media, de los sectores medios? Vos nombrabas que los sectores con mayor instrucción tienen más posibilidad de conseguir trabajo. Ahora, ¿qué tipo de trabajo tienen posibilidad de conseguir, si es que pueden conseguir? ¿Qué quiero decir? Si es uno acorde a lo que estudiaron, a lo que pudieron formarse, o un trabajo de paso, cualquier trabajo, inclusive en negro. Y te lo pregunto específicamente porque conozco incluso amigos que, abogados, ¿cómo es que se llama? Perito clasificador de grano. Bueno, diferentes actividades que están cadeteando, por ejemplo, trabajando de mozos. No lo digo peyorativamente, digo, pero incluso esto genera una gran decepción en estas personas que estudiaron, ¿no? Como para conseguir algo acorde a lo que pudieron estudiar. Pero, ¿cómo está la situación para los sectores medios? Bien, sí, de acuerdo con la situación que comentabas. Me acuerdo en la década de los 90 estaba el típico ejemplo del contador que terminaba siendo taxista, ¿no? Uh-huh. De vuelta, sin ir en desmedro de la profesión del taxista, pero es muy cierto lo que vos decís. A ver, ¿qué es lo que se ve? Lo que se ve es que a medida que uno tiene mayores niveles de instrucción, obviamente universitario completo es el nivel, uno de los niveles más altos, si bien después tenemos niveles de posgrado, pero ya con universitario completo vemos que la inserción en el mercado laboral, o sea, las posibilidades de estar desocupado son muy bajas. Ahora, sí es real este fenómeno que vos estás diciendo, que muchas veces terminan en un empleo que no es lo que estudiaron y que por ahí no les genera los ingresos que ellos esperarían. Eso es cierto. Ahora, en un mercado donde hay poca demanda de trabajo, poder conseguir un empleo no es poca cosa. Entonces, por eso lo que resaltamos nosotros es que a medida de mayor nivel de instrucción, mayor probabilidad de incorporarse en el mercado de trabajo. Obviamente, tal vez no es necesariamente de el empleo que uno quisiera, o sea, de lo que uno estudió y de lo que a uno le gustaría ejercer. Uh-huh. Pero de vuelta, en un mercado laboral tan complejo como el que estamos viviendo hoy en día, es importante insertarse. Repasamos números. ¿Porcentaje de desempleo para Rosario y la región? Porcentaje de desempleo para Rosario, estamos hablando de 10,9%. Cuando hablo de Rosario me estoy refiriendo al aglomerado Gran Rosario, es decir, a toda la continuidad urbana de Rosario. Estamos hablando también de Baigorria, su área, Villa Gobernador Galvez, su área metropolitana, San Lorenzo. Lo que se dice, su área metropolitana. Esto medido respecto al mes pasado.
Esto medido respecto al primer trimestre del Primer 2021. trimestre, perdón. Bien, y porcentaje de trabajo negro pudieron relevar al respecto, aquí para Rosario y la región, porcentaje, o sea, de empleados, pero que están subempleados, o como monotributistas, o negro, como fuere. Bien, sí, es aproximadamente un tercio aquellas personas que están en una situación laboral que en general uno, para poder detectarlo dentro de lo que es la encuesta permanente de hogares, se ve otras preguntas, como por ejemplo si uno tiene descuentos jubilatorios. Si uno no tiene descuentos jubilatorios, lo que uno está viendo es que termina siendo un empleo en negro, ¿no? Acá no tenemos en cuenta lo que son monotributistas, porque ahí estarían en un, si bien es un régimen de empleo que podríamos decir no genera la estabilidad que genera un empleo en blanco, y es un modo de contratación que muchas veces se utiliza de las maneras no adecuadas. Cuando nosotros medimos lo que es economía informal, estamos viendo puestos de trabajo que no tienen un depósito jubilatorio, y estamos hablando de aproximadamente un tercio de los empleos. Claro. Es interesante esto, les tiro como tip. Deberían pensar por allí el tema de los monotributistas, porque la relación de dependencia está muriendo incluso en el mundo, ni que hablar del ámbito periodístico, uno lo ve a diario, ¿no? Ya el trabajador freelance, el cuentapropista, así que por ahí hay que acompasar un poco, pienso yo, no en voz alta a veces los estudios. Muchas gracias, Luciano, desde ya. No, muchas gracias a vos por la invitación y bueno, a todos los que nos escucharon. Un gran abrazo. Gracias, adiós.